Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico de Street. Después de 5 sesiones de subidas continuadas en el IBEX 35 ha llegado el día de la corrección. Una corrección bastante tímida, si nos da para la subida que habíamos visto, pero bueno, la verdad que era de esperar después de estar, como decíamos, 5 sesiones consecutivas con subidas bastante importantes. Ahora queremos vigilar lo que comentábamos el fin de semana. Teníamos ciertas divergencias en el gráfico semanal que debíamos evitarlas a final de esta semana. Es decir, va a ser muy importante que de cara a la segunda parte de la semana veamos de nuevo subidas en el IBEX 35 para despejar esas dudas de esa posible divergencia, ya que si continuamos con las correcciones, pues puede que esas divergencias empiecen a coger peor color tanto en el IBEX 35 como en el resto de índices que veíamos que también tenían esas divergencias. Así que bueno, eso es lo que debemos tener en cuenta. Mientras tanto, hoy que vamos a hacer, pues como siempre, vamos a analizar tres acciones. Bien, pues las tres acciones que vamos a ver hoy son tres acciones de esas que dan bastante de qué hablar normalmente en el canal y son OHL, Santander y Celnes. Vamos a comenzar con OHL. Veíamos una clarísima tendencia bajista, fijaros, desde el mes de marzo, formando máximos y mínimos decrecientes que de momento no ha llegado a su fin, esa tendencia de máximos y mínimos decrecientes, de hecho los mínimos siguen marcando mínimos decrecientes y sí que es verdad que en el actual rebote que estamos viendo ahora mismo parece que esa tendencia bajista podría estar en duda porque hemos marcado un nuevo máximo por encima de este piquito que veíamos por aquí, pero ¿qué es lo que está marcando de verdad la tendencia bajista? Fijaros que es la media móvil de 70 sesiones. Lo hemos visto en varias ocasiones desde que comenzó a caer de forma importante. ¿Y hoy qué ha pasado? Pues que en el rebote hemos llegado a esa media móvil de 70 sesiones. Y fijaros el rechazo que ha tenido su cotización al tocarla. Ha sido tocarla exactamente y hemos empezado a ver cómo corregía la subida que veíamos en la sesión de hoy. Sí que es verdad que veníamos de varias sesiones, que el volumen, pues bueno, no estaba mal del todo, no era un volumen bajito y que nos hacía pensar que nos podríamos mantener al alza. Pero este rechazo en la sesión de hoy nos hace dudar de si podremos mantenernos al alza. ¿Qué es lo positivo que podemos encontrar en el gráfico, aparte de esta subida que estamos viendo ahora mismo? Pues que tenemos una clara divergencia en la última caída entre la cotización y el RSI. ¿Esto qué nos puede hacer indicar? Pues que si ahora consigue superar su principal resistencia en la tendencia bajista, que es la media móvil de 70 sesiones, eso podría significar un impulso muy importante y quizás el final de esta tendencia bajista. ¿Dónde podríamos irnos? Pues creo que clarísimamente la siguiente zona clave estaría alrededor de los 0,51 y además fijaros cómo estaría muy cerquita de esta zona la media móvil de 200 sesiones que también actuó como resistencia en abril cuando la cotización se impulsó también de forma importante. Por lo tanto, ahora si vemos que por fin consigue superar esa media móvil de 70 sesiones, ¿dónde ponemos el objetivo? En la zona de los 0,51, un poquito por encima, para buscar ese choque con la media móvil de 200 sesiones. Que vemos que no consigue superar la media móvil de 70 sesiones y volvemos a corregir, pues ojito, porque podríamos continuar marcando nuevos mínimos decrecientes en su cotización. Así que bueno, esta es la sensación que tenemos ahora mismo en UHL. Está en una zona totalmente clave, por eso la traemos hoy. Queremos traer acciones que yo cuando veo varias, pues digo, mira, esta la voy a traer porque se encuentra en una zona muy importante. Creo que OHL se encuentra ahora mismo en esta situación. Vamos a continuar con Banco Santander y vamos a poner el mismo gráfico que veíamos el otro día. Marcábamos la directriz bajista, fijaros, que veíamos desde marzo de este año y decíamos que era probable que en el impulso llegase hasta ella y ya que estábamos aquí pues cómo no nos íbamos a ir a cerrar este gap que había dejado abierto, fijaros, en abril y fijaros cómo llegó en la sesión de ayer a cerrar ese gap y hoy lo ha cerrado por completo en el gráfico intradía, es decir, en el gráfico diario pues podríamos decir que lo habría cerrado ayer porque justo llegó hasta el mínimo de esta vela y en la sesión de hoy pues si cogemos un gráfico horario podríamos ver que lo cerraría completamente. Por lo tanto, hoy, ¿qué ha pasado? Que hemos visto una corrección bastante importante, el 1,73%. Pero fijaros hasta dónde se ha ido la cotización, hasta dónde se ha ido, hasta esa directriz bajista. Es decir, ojito porque esto podría ser buena señal. La superamos, volvemos hasta ella para consolidarla como soporte y a partir de aquí continuamos con el impulso. ¿Un impulso hasta dónde? Hasta el gap que tenemos abierto desde marzo. Y este es posiblemente el escenario más positivo. Además, pues bueno, podría llegar a ser posible, ya hayamos visto una caída muy importante, pero fijaros cómo el volumen ha sido muy bajito, nada tiene que ver con las subidas que veíamos anteriormente.
Por lo tanto, no habría que descartar que a lo mejor mañana, a primera hora, por el impulso bajista que hemos visto hoy, lleguemos hasta esa zona de los 3,35, que es una zona de soporte ahora mismo, anteriormente de resistencia, y desde ya sea cuando veamos ese impulso al alza en su cotización. Siempre y cuando se mantenga por encima de los 3,35 nos mantendríamos en este escenario tan alcista. ¿Qué pasaría si continuamos con la corrección? Pues bueno, tenemos por aquí, si continuamos corrigiendo la media móvil de 70 sesiones. Recordad que había actuado como resistencia en ese movimiento lateral, justo fue cuando superó, cuando la cotización despegó, y no lo ha probado como soporte, es decir, una antigua resistencia, evidentemente puede que la vaya a consolidar como soporte, por lo tanto no habría que descartar una corrección hasta la media móvil de 70 sesiones y ver ese impulso al alza. Por lo tanto, mientras se mantenga la media de 70 sesiones, también podemos mantener ese objetivo, como decíamos, en la zona de los 3,70 donde tiene ese gap sin cerrar. ¿Cuándo se complicaría muchísimo la situación del Banco Santander? Pues si vemos que pierde la media móvil de 70 sesiones. ¿Por qué? Pues porque ahí ya estaríamos hablando de que aquí ha sido una ruptura en falso, que nos hemos ido única exclusivamente a cerrar el gap que teníamos aquí abierto y puede que ahora la caída sea mucho más fuerte. De momento, por lo que tenemos ahora mismo en el gráfico, no tiene pinta de ello. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que tiene primero el soporte de la directriz bajista, tenemos el soporte de la zona de los 3,34, 3,35 y tenemos también la media móvil de 70 sesiones y estamos viendo que la caída de hoy el volumen ha sido muy pero que muy bajito. Evidentemente, si las siguientes sesiones empiezan a tener muchísimo volumen con la oferta, nos debemos preocupar, aunque tengamos a ese último soporte en la media móvil de 70 sesiones. Y por último, vamos a analizar la cotización de Celnes. Fijaros que veníamos de un movimiento lateral durante el mes de abril hasta el mes de mayo y perdía esa media móvil de 70 y de 200 sesiones. ¿Y ahora qué está pasando? Pues que hay que tener en cuenta que si aquí estaba actuando como soporte la media 70 y la media de 200 sesiones y la había perdido, pues nos podríamos ir hasta ellas para consolidarla como resistencia y continuar con la caída. Antiguo soporte, nueva resistencia. Al revés de lo que acabamos de ver ahora mismo en Santander. Antiguo soporte, antigua resistencia, nuevo soporte. Pero ¿qué estamos viendo en las últimas sesiones? Pues hombre, estamos viendo, fijaros, que no es que se haya ido hasta ellas para consolidar como resistencia, sino que las ha conseguido superar con mucho volumen y lleva 2 sesiones manteniéndose al alza, aunque sí que es verdad que las velas son claramente de indecisión. Por lo tanto, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo? Pues ahora lo que tenemos que ver es varias sesiones por encima de la media móvil de 70 y de 200 sesiones. ¿Qué podemos llegar a ver si esto sucede? Pues un impulso de nuevo, como mínimo, hasta esa zona. Fijaros que tenemos de resistencia en los 38, 39 euros, 38, 80, 39 euros. Sería una buena zona a la que alcanzar porque volveríamos a entrar en este movimiento lateral. Fijaros. ¿Qué pasaría si ahora vemos una corrección? Pues que evidentemente esta habrá sido una ruptura en falso de la media 70 y 200 sesiones y ojo, porque si volvemos a caer por debajo de ellas, probablemente sea para continuar cayendo e irnos hasta la zona de los 34,17, marcar un nuevo mínimo decreciente y ojito porque podríamos acabar dando continuidad a la larga tendencia bajista. Vamos a coger, fijaros, el panorama más a medio largo plazo. Fijaros, aquí tenemos la tendencia bajista. Aquí se puso freno a la tendencia bajista y ahora que hemos visto, fijaros, clarísimamente un movimiento lateral. Fijaros que si ahora se mantiene al alza por encima de la zona de los 39 euros, sería para continuar al alza, romper el movimiento lateral y mantenernos alcistas. Pero si empezamos a ver correcciones, fijaros como si aquí marcamos la directriz alcista, empezaría a estar en riesgo este movimiento lateral, podríamos decir alcista, porque los máximos siguen siendo los mismos, esa zona de los 39 euros, pero los mínimos sí que es verdad que son crecientes, es decir, podemos tener una especie de cuña alcista en su cotización. ¿Qué pasa si pierde esta zona? Que rompería esta mínima directriz alcista y podríamos empezar a caer, romper el movimiento lateral y que fuera para continuar con la larga tendencia bajista que veíamos desde el año 2021. Así que bueno, en el más corto plazo, pues ya lo estamos viendo. El más corto plazo de hoy, pues no acaba de tener mala pinta. En el más medio largo plazo, pues bueno, debe consolidarse por encima de la zona de los 39 euros para pensar que nos podemos mantener al alza. Así que bueno, estas han sido las 3 acciones de hoy. Mañana vuelve ya el mercado a Estados Unidos, que ya tendremos un poquito más de movimiento, aunque hoy sí que es verdad que hemos visto una caída, bueno, que no se esperaba a lo mejor del 0,6% en España, porque veíamos que no estaba Estados Unidos y a lo mejor no tendría fuerza suficiente. Y sí que la hemos visto. Mañana, pues probable que tengamos bastante volatilidad. En mi opinión, creo que quizás la primera parte de la sesión
vamos a continuar un poquito con las caídas, se mantendrá bastante estable, pero cuando empiece a arrancar Estados Unidos será cuando veamos la dirección correcta, a ver si simplemente es una corrección para continuar al alza o va a ser una corrección más profunda. De cara al fin de semana, muy importante el cierre semanal que sea en verde. Así que bueno, como siempre os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana nos vemos de nuevo con 3 nuevas acciones y hasta entonces, porque tenéis todos muy buen día.